Bienvenidos a esta tercera parte de la clase número 6. En esta clase vamos a estudiar el comando rectángulo y el comando línea múltiple. Para esto vamos a empezar repasando la plantilla tipo que hemos creado en la primera parte de esta clase. Para eso le pido que ponga mucha atención. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Seleccionamos la plantilla ACAD. Puede ser también la plantilla CADISO, pero en esta oportunidad seleccionamos ACAD. Bien, luego vamos a ejecutar el comando UNS, seguido de Enter. En esta ventana, tanto para la longitud como para ángulo, vamos a seleccionar dos decimales de precisión. Donde dice escala de inserción, seleccionamos centímetros. Aceptar. Luego ejecutamos el comando límites, seguido de Enter. Bien, en este comando siempre la coordenada inicial es la 0,0. Digitamos 0,0 seguido de Enter. Y la coordenada final 10,10. Este valor significa que nuestra hoja va a tener 10 de ancho y 10 de alto. Presionamos Enter. Bien, el siguiente paso va a ser actualizar los límites en la pantalla. Para eso ejecutamos el comando Zoom con la letra Z seguido de Enter. Y luego la opción todo con la letra T seguido de Enter. Muy bien, vamos ahora a revisar que todos los botones de la barra de precisión estén visibles. Para esto nos vamos al último botón que se llama personalización y verificamos que todas las opciones estén marcadas. Siempre es importante verificar esto porque una vez que marquemos las opciones, estas van a estar visibles y vamos a saber qué botones se encuentran activos y cuáles no. Entonces, una vez que hagamos esto, pues vamos a seleccionar o activar el botón mostrar rejilla, también el botón entrada dinámica, restringir cursor ortogonalmente, forzar cursor a puntos de referencia 2D y el resto de los botones tienen que estar apagados. Muy bien, una vez que seleccionamos estos 4 botones que son los que más se emplean para dibujar, vamos a configurar la cuadrícula. Al lado derecho de la cuadrícula hay un botón que se llama configuración de rejilla. Vamos a darle un clic a este botón. Seleccionamos configuración. Todo el sector que está de la mitad a la derecha es para personalizar la rejilla. Bien, donde dice intervalo X de rejilla, vamos a colocar 1. Y para intervalo Y de rejilla también 1. Línea principal dice cada 5, significa que cada 5 líneas va a aparecer una más resaltada. Luego, en la parte que dice comportamiento de rejilla, se sugiere que se desmarque estas dos opciones que vienen por defecto. Luego, seleccione la opción aceptar. Muy bien. También se tiene que configurar el botón referencia 2D. Este botón tiene también un pequeño botón de personalización. Y tenemos que verificar que estas 7 primeras opciones estén marcadas. Estas opciones son las que más se emplea para poder capturar puntos de referencia en cualquier figura básica. Por ejemplo, la que dice punto final, aquí se puede ver que se captura los extremos de un segmento recto. Punto medio, se captura el punto medio de un segmento. Por si acaso no siempre es recto, puede ser curvo también. Esta opción captura el centro de un círculo. Captura el centro geométrico de cualquier figura. En ingeniería esto lo conocemos como baricentro. Un punto cualquiera, los cuadrantes de un círculo o de una elipse y la intersección de dos líneas. Bien, damos un clic fuera de esta ventana. Luego vamos a crear capas. Para eso, en la opción propiedades de capa, damos un clic y vamos a crear 3 capas básicas. El botón para crear capas que sean visibles es este botón de aquí. Vamos a tener cuidado con el segundo botón que permite crear capas pero inutilizadas. Esto significa que son capas que se visibilizan en la pantalla, pero al momento de imprimir no salen en la impresión. Entonces hay que tener cuidado con este botón. Vamos a activar entonces una nueva capa y le vamos a llamar dibujo. Activamos otra capa, cotas. El término cota significa medidas o dimensiones. Otra capa,
margen y carimbo. Bien, son las tres capas básicas que podemos crear. Para que estas capas se ordenen de manera alfabética, podemos dar un par de clics encima de la etiqueta donde dice nombre. Y luego vamos a tiquear la capa dibujo. Nos ubicamos sobre la capa dibujo y seleccionamos esta opción para que quede activa. El hecho de tiquear o activar una capa significa que ya se encuentra en uso en la pantalla, ya se encuentra activa en la pantalla. Bien, también vamos a vincular un color para cada capa. Por ejemplo, la capa cotas va a ser de color rojo. La capa dibujo, color azul. La capa margen y carimbo, color verde. Luego de eso vamos a seleccionar un grosor de línea. Por ejemplo, para la capa cotas, el grosor de línea es 0.05. Para la capa dibujo, 0.30. Para margen y carimbo, un espesor más grueso, 0.50. Muy bien, ya hemos creado las tres capas base. Hemos personalizado el color de cada capa y el grosor de línea. Ya podemos cerrar esta ventana, lo podemos hacer a través de este elemento para cerrar ventana o dando un clic encima del mismo botón. Muy bien, ya está la capa creada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar con las primeras prácticas del comando rectángulo. Ahora, para ejecutar el comando rectángulo hay varias formas. La primera es escribiendo la palabra rectang hasta la letra G. ¿Sí? Rectang hasta la letra G, presionamos Enter. Puede ver que el comando funciona porque aparece la instrucción en la línea de comando. Bien, vamos al escape. La abreviatura del comando rectángulo es rec. Escribimos rec seguido de Enter. Bien, también vemos que el comando ha sido activado, ¿no? Nos damos cuenta de eso porque en la línea de comando hay una instrucción. Vamos a presionar escape y vamos a ver que también el comando rectángulo se puede activar a partir de esta opción. Esta opción no se olvide que se encuentra en la ficha inicio, en el panel dibujo, en este espacio. Activamos el comando rectángulo. Muy bien, si ponemos atención a la instrucción que aparece en la línea de comando, dice precise primer punto de esquina. El primer punto de esquina se lo puede precisar especificando una coordenada o dando un clic en la pantalla. Vamos a dar un clic en la pantalla donde usted quiera. Mueva el cursor. Aparecen dos casillas al lado del cursor. Una casilla que está con fondo azul y otra casilla que está con fondo gris. La casilla que está con fondo azul es el valor que está listo para poder definirse con el teclado. Esa casilla significa la base del rectángulo. Por ejemplo, si yo quiero un rectángulo de 5 de base, puedo digitar 5 y para saltar a la otra casilla lo puedo hacer con la coma, ¿no? ¿Sí? Con la coma y colocar la altura, por ejemplo 3. ¿Sí? Por si acaso no he presionado Enter todavía. De hecho, no debemos presionar Enter hasta que no estemos seguros que ambas medidas son las correctas. Otra forma de pasar de una casilla a otra es con la tecla Tab. La tecla Tab se encuentra por encima de la tecla de activación mayúscula, ¿no? Es una tecla que tiene dos flechas en sentido contrario. Fíjese que voy a presionar esta tecla y podemos ver que la activación de la casilla salta de un lugar a otro. Cuando estemos seguros que ambos valores estén bien, podemos presionar Enter. Bien, una vez más voy a especificar aquello. Voy a borrar este rectángulo. Selecciono y luego presiono la tecla Delete o suprimir. Mire, cuando usted ejecuta el comando rectángulo, lo primero que solicita la línea de comando es el punto de partida. Usted puede dar un clic donde quiera. Por ejemplo, aquí. Ahora, es importante ver este detalle. Cuando usted da un primer clic, puede avanzar con el cursor hacia la derecha y hacia arriba. Y fíjese que ambas casillas son positivas. Puede avanzar hacia la izquierda y hacia arriba. Y fíjese que la primera casilla es negativa y la segunda es positiva. También puede avanzar hacia la izquierda y hacia abajo. Y acá puede percibir que ambas casillas son negativas.
también puede mover el cursor hacia la derecha y hacia abajo. Y para este caso, la primera casilla es positiva y la segunda casilla es negativa. Entonces, aquí mucho depende de hacia dónde quiere colocar la figura. Supongamos que queremos colocarla en la posición convencional y por lo tanto, en la primera casilla vamos a colocar la base, por ejemplo 6. Para saltar la otra casilla, podemos presionar la tecla Tab o la coma, como usted guste. Y en la otra casilla colocamos la altura, por ejemplo 4. Después de colocar la altura, ya puedo presionar Enter. Esa es la forma en la cual se dibuja un rectángulo. Bien, yo he preparado diversos tipos de rectángulos para que puedan aprenderse en esta clase. Miren, en esta pantalla podemos ver 3 tipos de rectángulo. Un rectángulo normal, cuya base es 4 y la altura es 3. Un rectángulo con empalmes. Se llama empalmes a los bordes en forma de arco circular que se coloca en las esquinas. Para este caso, este es un rectángulo cuya base es 4, la altura es 3 y tiene empalmes cuyo radio vale 1. Y el último rectángulo que tengo es un rectángulo con chaflán. Es un rectángulo también de base 4, altura 3, y el chaflán tiene un ancho de 1 y un alto de 1. Bien, vamos a ver cómo dibujar estos 3 tipos de rectángulos. Le voy a pedir que ejecute el comando rectángulo. Lo vamos a hacer esta vez escribiendo rectang, seguido de Enter. Vuelvo a repetir que de entrada nos pide un punto de partida. Vamos a dar un clic por este sector. Movemos el cursor. Algo que es muy importante destacar, mire, el rectángulo que estoy dibujando ya contiene empalmes. Ya alguien definió empalmes, por eso es que está activo de esa forma. Entonces, vamos a empezar por el último rectángulo en este caso, ¿no? Pero vamos a configurarlo para que esos empalmes tengan una unidad. Le voy a pedir que demos escape. Bien. Nuevamente ejecute el comando rectángulo. Esta vez lo vamos a hacer con la abreviatura rec, seguido de Enter. Muy bien, como usted verá, el rectángulo estaba configurado para empalmes. Entonces, lo que voy a hacer ahora es quitarle los empalmes para poder empezar con el rectángulo normal y así no exista mucha confusión. Mire, hay una opción que dice empalme aquí. Me pide el radio del empalme. Vamos a poner 0. También vamos a entrar a chaflán. Y cuando me pida la distancia de chaflán, 0 y 0. Bien, con eso ya se desactiva tanto los empalmes como los chaflanes. Bien, vamos, en el caso de la práctica que usted va a realizar en su computadora, no va a tener esta dificultad porque el comando rectángulo por defecto viene como un rectángulo normal. Entonces, vamos a dar un clic en la pantalla y mire, el rectángulo es normal. De todas formas, cómo activar los empalmes y los chaflanes, luego lo voy a explicar una vez que hagamos los 3 rectángulos. Notará que el color del rectángulo es rojo porque me encuentro en la capa cotas. Bien, vamos a colocar entonces en la primera casilla 4, presionamos la coma o la tecla Tab y en la otra casilla colocamos 3. Podemos presionar Enter. Ese es el rectángulo normal. Voy a cambiar de capa para que vea el cambio de color que se da. Me voy a ir a la capa dibujo. Vamos a hacer ahora un rectángulo con empalmes. No se olvide que los empalmes tienen radio 1. Entonces vamos a ejecutar el comando rectángulo. Esta vez lo vamos a hacer desde la posición de su icono. Bien, vamos a ingresar a la opción empalmes. Fíjese que se puede ingresar con la letra M o dando un clic encima de empalme. Muy bien, vamos a dar un clic como punto de partida porque, antes de eso nos pide precisar el radio, ¿no? El radio del empalme es 1. 1, Enter. Ahora sí podemos dar un clic como punto de partida, ¿no? En la primera casilla vamos a colocar la base que es 4. Presionamos tecla de tabulación o la coma. Y en la otra casilla colocamos 3 seguido de Enter. Muy bien.
vamos a repetir este último rectángulo. Voy a borrarlo para poder repetir. Primero se ejecuta el comando rectángulo, tiene que ingresar a empalme y va a especificar el radio 1. Lea la instrucción para que no haya duda. Nos pide precisar radio de empalme para rectángulo. Vamos a colocar 1 seguido de enter. Bien, ahora sí nos pide precisar el primer punto de esquina, es decir, el punto de partida. Vamos a dar un clic por este sector, vamos a mover el cursor y en la primera casilla vamos a colocar el número 4, presionamos la tecla de tabulación y en la segunda casilla el número 3 seguido de enter. Bien, vamos ahora a dibujar un rectángulo con chaflán. No se olvide que chaflán es cuando se cortan las esquinas por diagonales. Entonces ejecuta el comando rectángulo, lo puedes hacer desde su icono. Hay una opción que se llama chaflán, es la primera opción. Ingresemos a chaflán. Bien, si lee la instructiva nos dice precise primera distancia de chaflán. En el caso de nuestra práctica, ambas distancias de chaflán valen 1. Entonces vamos a colocar 1 enter. Luego nos dice precise segunda distancia de chaflán. Ya hemos dicho que ambas distancias valen 1. Así que volvemos a repetir 1 seguido de enter. Ya estamos listos para dibujar el rectángulo. Vamos a dar un clic como primer punto de partida. Movemos el cursor y luego me pide la base y la altura. La base es 4. Presionamos tecla de tabulación. La altura es 3 y luego presionamos enter. Bien, de esta forma hemos visto los diferentes tipos de rectángulo que tiene AutoCAD. Vamos ahora a hacer la siguiente práctica. Vamos a entrar en un comando que se utiliza mucho para dibujar los muros de las casas. Se utiliza también para dibujar tuberías, para dibujar estructuras, porque es un comando que nos permite dibujar dos líneas paralelas de manera simultánea, ¿ya? Entonces el comando se llama lineam. Lineam significa línea múltiple. Podemos probar escribiendo lineam. Fíjense que el icono de lineam es dos líneas paralelas. Precisamente yo he organizado 3 prácticas para este comando que las podemos ver en la pantalla. Bien, si usted escribe lineam y presiona enter, ya aparece la instrucción. Dice precise punto inicial o entre corchetes aparece las opciones justificar escala y estilo, ¿no? Me refiero a estas opciones de aquí. Muy bien. Otra forma de acceso, puede darle escape, es a través de la abreviatura que es LNM. LNM significa lineam. Presionamos enter. Bien, dice precise punto inicial o justificar escala y estilo. Bien, aquí existe una pequeña dificultad en el icono. Normalmente el icono lineam no está activo en la pantalla. Podemos ver que no se encuentra visible, debería estar en este sector, ¿no? Sin embargo, es posible activarlo, pero veremos cómo personalizar las herramientas más adelante. Por el momento nos limitaremos a ejecutar el comando línea múltiple, ya sea escribiendo lineam o LNM. Muy bien, entonces les voy a pedir que escriban el comando lineam. Precise punto, una vez que ejecutamos el comando lineam, hay una instrucción que dice precise punto inicial o justificar escala y estilo. Pues para utilizar este comando, primero tengo que ingresar a justificar, luego escala, ¿no? Y la opción de estilo no se requiere para este caso. Vamos a seleccionar justificar y aquí vamos a encontrar máximo, 0 y mínimo. Este es un concepto que vamos a ir entendiéndolo en cada práctica. Precisamente tengo una opción hecha con máximo, una opción hecha con mínimo y una opción hecha con 0. Mire, por ejemplo, si usted ve este ejemplo, va a notar que en esta línea horizontal la cota, la medida de 4, está para la línea superior o la línea máxima, ¿no? Notará que para este caso la línea máxima es más larga y la línea mínima, que es la de abajo, es más corta, ¿no? Entonces, cuando hemos dibujado esta figura, lo hemos hecho con la opción de máximo.
En cambio, para este segundo ejemplo, vamos a notar que la longitud de 4, para el caso de estas dos líneas paralelas, está en la parte inferior o en la parte mínima, ¿no? La parte inferior, no se olvide que es más corta que la parte superior. Entonces, para poder dibujar esta práctica y hacer que la línea mínima o inferior tenga 4 unidades, he utilizado la opción mínima. Y finalmente, para la última práctica, notará que aquí se puede ver que las medidas no van ni para la línea inferior, ni para la línea superior, ni para la línea mínima, ni para la línea máxima, sino que hay una línea central imaginaria que va por el medio de ambas líneas paralelas. Y bueno, las medidas o cotas están referidas a esa línea central o línea cero. Entonces, espero que haya quedado claro esto, ¿no? Sin embargo, vamos a ver la forma de entenderla de diversas maneras. Bien, entonces vamos a empezar con la primera práctica y vuelvo a repetir, fíjese que la cota, siempre es importante fijarse en los tramos horizontales, que son donde más se entiende, ¿no? En este tramo horizontal, la línea de arriba, que la vamos a llamar máxima, es la que tiene la cota, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la opción máxima. Luego vamos a ingresar a escala. La escala se refiere a la separación que hay entre ambas líneas. Vamos a colocar la separación de muros. Normalmente los muros se separan 0.15 metros, ¿ya? Hay que recordar que esta plantilla está en centímetros, pero en el caso hipotético que esté en metros, la separación de ambas líneas es 0.15 metros. Vamos a colocar esa distancia, 0.15 seguido de Enter. Bien, ya podemos dibujar la primera práctica, lo vamos a hacer aquí arriba. Vamos a dar un clic en la pantalla por este sector y vamos a avanzar así, hacia arriba. Vamos a colocar la distancia de 3, seguido de Enter. Avanzamos hacia la derecha. Quiero que note que la opción ortogonal está activa. Aquí vamos a colocar con el teclado 4, seguido de Enter. Luego avanzamos hacia abajo y vamos a colocar 3, seguido de Enter. Por si acaso, cuando ya dibujamos dos tramos como mínimo, aparece una opción que se llama cerrar. Y en caso que yo me equivoque, aparece una opción que se llama deshacer. Bien, vamos a dar cerrar y la figura ya está consolidada. Notará que el color de las líneas es rojo porque estoy en la capa cotas. Voy a cambiar de capa, voy a irme a dibujo. Bien, ahora vamos a hacer esta otra práctica, ¿no? Para eso vamos a llamar al comando LNM, Enter. Ingresamos a la opción que dice justificar y vamos a seleccionar mínimo. Es importante entender que escojo mínimo porque de las líneas paralelas que vemos hay una que tiene un tamaño mayor y hay otra que tiene un tamaño menor. Van a notar que las medidas están referidas al tamaño menor o tamaño mínimo, ¿no? Entonces vamos a seleccionar mínimo. Vamos a empezar por esta esquina. Vamos a dar un clic aquí. Y vamos a avanzar en sentido antihorario. Siempre se sugiere avanzar en sentido antihorario para este comando. Bien, vamos a colocar 4, Enter. Luego avanzamos hacia abajo, 3, Enter. Mire, quiero que vean este efecto. No hay que confundirse o pensar que está ocurriendo algo malo. Cuando el cursor se ubica sobre las mismas líneas que ya han sido dibujadas, aparentemente las líneas se van hacia el infinito, ¿no? Simplemente hay que mover el cursor para evitar eso. La siguiente medida es 4, seguido de Enter, y aquí tenemos que cerrar con la letra C, Enter. Bien, hemos concluido esta figura. Vamos a cambiar de capa simplemente para ver que cambia el color. Capa, margen y carimbo. Bien, vamos a hacer la última práctica. Por si acaso, esta opción que va por el eje central del muro es la opción que utilizamos mucho en ingeniería porque cuando se construye se utilizan mucho los ejes de replanteo. Los ejes de replanteo para vigas, para muros, para columnas siempre son líneas que pasan por la parte media o por el centro
del espesor de muro, del espesor o del espesor de viga. Entonces, para poder dibujar esta figura, vamos a llamar al comando LNM, Enter. Seleccionamos la opción justificar y dentro de esta opción hay tres alternativas, una máxima, otra 0 y otra mínima. Para este caso vamos a utilizar 0. Ingresamos a la opción escala y vamos a colocar el espesor o la separación entre ambas líneas, que es 0.15 seguido de Enter. Muy bien, van a notar también que cuando ustedes ejecutan el comando LNM, en la parte gris de la línea de comando aparecen los parámetros actuales. Miren, parámetros actuales dice justificar 0, escala 0.15 y estilo estándar. No hemos utilizado la opción de estilo porque AutoCAD por defecto tiene un solo estilo que se llama estándar. Si yo quisiera diseñar otros estilos, tendría que crearlos porque actualmente solamente existe el estilo estándar. Bien, si alguien tiene alguna otra duda sobre los estilos, por ejemplo, un estilo distinto podría ser que en vez de 2 líneas paralelas, se pueden dibujar de manera simultánea 3 líneas paralelas, 4 líneas paralelas, o inclusive estas líneas tengan colores distintos, ¿no? Entonces ya es una forma de personalizar un comando que no se verá en este taller de AutoCAD. Bien, entonces ya podemos seguir con la práctica. Definimos un punto de partida, por ejemplo puede ser esta esquina, damos un clic en la pantalla, avanzamos hacia la derecha, 4 Enter, hacia abajo, 3 Enter, hacia la izquierda, 4 Enter, y para cerrar está la opción cerrar. Hay muchos que activan la opción cerrar con la letra C, Enter, hay pocos que lo hacen dando un clic encima de la palabra cerrar, y hay otros que prefieren presionar el botón derecho del mouse y seleccionar cerrar. Bien, hemos concretado las tres prácticas del comando LNM. Sin embargo, me gustaría volver a aclarar la opción de máximo, 0 y mínimo, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a abrir una hojita, una plantilla tipo. Aquí está mi plantilla tipo. Bien, le voy a pedir que coloquemos la capa cotas y dibujemos 3 rectángulos. Cada rectángulo va a tener la misma medida, 4 de base, tecla de tabulación, 3 de altura. Vamos a dibujar 3 rectángulos del mismo tamaño, 4 de base, 3 de altura. Y nuevamente un tercer rectángulo, 4 de base, 3 de altura. Bien, tengo 3 rectángulos y voy a utilizar el comando LNM con las 3 opciones, superior, 0 y mínimo, ¿verdad? Pero sobre estos rectángulos. Entonces vamos a utilizar en ese orden, máximo, 0, mínimo. Bien, vamos a ejecutar el comando LNM, Enter, ingresamos a justificar y la primera es máximo. Ingresamos a escala, vamos a utilizar una escala no de 0.15 para que pueda ser más visible, vamos a utilizar la escala de 0.5, digite 0.5, Enter. Hay que tener mucho cuidado con el símbolo decimal. Cuando usted escuche que yo le diga 0.5, no es lo mismo que decir 0,5. El punto es un símbolo de expresar cantidades con decimales y la coma se utiliza para coordenadas. Hay que notar esa diferencia. Bien, sigamos. Ya hemos definido justificar y escala. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar un punto de partida, por ejemplo esta esquina, y vamos a dar clic avanzando en sentido horario. Fíjese cómo, y aquí voy a dar cerrar. Para que sea un poco más visible, lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar lo que hice, pero lo voy a hacer con la opción dibujo. Voy a cambiar de capas para que se note la diferencia de color. Fíjese, lo vamos a hacer de nuevo. Comando LNM, Enter. Ingresamos a justificar, seleccionamos máximo. Ingresamos a escala y colocamos 0.5, Enter. Y vamos a definir un punto de partida, por ejemplo aquí. No se olvide que estoy con la opción máxima. Y quiero que vean, cuando avanzo en sentido horario, cómo se genera la línea múltiple. Aquí tengo que dar cerrar, C, Enter.
Muy bien. Veamos qué ocurre con la opción 0. Nuevamente ejecute el comando lnm, enter. Ingrese a justificar. Coloque la opción 0. Voy a utilizar la misma separación entre líneas que es 0.5 y no requiero entrar a escala porque si veo en la parte de arriba ya está con 0.5, ¿sí? Entonces vamos a dibujar, vamos a partir nuevamente de esta esquina y vamos a avanzar en sentido horario. Fíjese, estoy con la opción 0. Aquí tengo que dar cerrar, C, enter. Bien, y vamos a finalizar con la opción mínimo. Para eso ejecutamos el comando lnm, enter, ingresamos a justificar, seleccionamos mínimo. En el caso de la escala, repito, ya está la escala que voy a ocupar. Entonces puedo empezar a dibujar. Empezamos por esta esquina, un clic, y avanzamos en sentido horario. Bien, es importante que veamos las diferencias de las tres opciones. Son bien claras y precisas en este ejemplo. Entonces esperemos que el comando haya sido bien comprendido porque se va a utilizar bastante en definir los muros de, por ejemplo, de un plano arquitectónico. Bien, vamos a seguir con la clase. Para eso he preparado una última práctica que tiene que ver con este pequeño plano. Es un pequeño plano de un ambiente que no es rectangular, que tiene una ventana y una puerta abierta. Aquí voy a combinar el comando línea múltiple y el comando rectángulo. Para eso quiero que me siga los siguientes pasos. Vamos a ejecutar el comando línea múltiple con la opción LNM, seguido de Enter. Bien, aquí veo que hay algunas medidas que todavía me faltan, ¿no? Entonces, permítame colocar esas medidas para que no haya confusión. Voy a activar algunas medidas que no están visibles y que las necesitamos. Por ejemplo, el ancho de aquí es 2 y el ancho de aquí es 1. La puerta aquí se puede ver que es 0,9. Voy a hacer una pequeña configuración que no necesita seguirme porque el tema de cotas se va a estudiar más adelante. Simplemente es para que el ejemplo, el plano pueda ser comprendido. Bien, ahora sí. Entonces aquí ya podemos ver las diferentes medidas que requiero. Vamos a entrar entonces primero a la capa dibujo. Vamos a ejecutar el comando LNM, seguido de Enter. Ingrese a la opción justificar. Fíjese que para las líneas, ¿no? Para las dos líneas paralelas, podemos ver que la medida está para la línea más corta, ¿no? En ambos, mire, para este caso está para la línea más corta. Entonces vamos a utilizar la opción mínimo. Ingresamos escala y repito que los muros tienen un espesor de 0.15. Este dato es constante, así que hay que empezar a memorizarlo. 0.15 colocamos con el teclado, seguido de Enter. Bien, ya podemos empezar a dibujar. Vamos a tomar como punto de partida esta esquina, ¿no? Entonces por este sector le vamos a dar un clic. Avanzamos hacia la derecha. Con el teclado colocamos 5, Enter. Avanzamos hacia abajo y vamos a colocar 3, Enter. Avanzamos hacia la izquierda, colocamos 2, Enter. Avanzamos hacia abajo con el cursor, colocamos 1, Enter. Avanzamos nuevamente hacia la izquierda y con el teclado colocamos 3, Enter. Para cerrar, tengo que utilizar la opción cerrar. Ya hemos visto que hay tres formas de ejecutar esta opción. Una es dando un clic encima de la palabra cerrar. Otra es digitando la letra que aparece en color azul de la opción cerrar, que sería la C, Enter. Y la otra sería botón derecho del mouse
y seleccionar mediante un clic la opción cerrar. Bien, ya tenemos los muros. Ahora les voy a enseñar a cómo abrir una puerta y luego cómo dibujar la ventana. Para que se pueda abrir una puerta, vamos a utilizar el comando línea. El comando línea, vamos a seleccionarlo. Voy a acercarme un poco a esta esquina, aplicando zoom. Y partiendo de esta esquina, voy a avanzar de manera vertical. Quiero cerrar esto en la altura del muro o en el espesor del muro. Y para eso digito 0.15 seguido de un enter. Y para poder salir del comando voy a adicionar un enter más. Muy bien. Esta línea que hemos dibujado, este pequeño segmento, vamos a copiarlo hacia la derecha. ¿Qué distancia? El ancho de la puerta. El ancho de la puerta es 0.90. Entonces, les voy a pedir que seleccionen este pequeño segmento de 0.15. Vamos a aprender un comando que vamos a hacer mucho uso de él, que se llama copiar. El comando copiar lo tenemos en este sector, ¿no? Son como tres círculos. Vamos a darle un clic a copiar, ¿no? Pero les sugiero que para activar este comando ya tenga seleccionado el segmento, ¿no? Es decir, primero selecciono el segmento de línea recta y luego me voy a copiar. Bien, si leemos la instrucción me dice precise punto base. El punto base es un punto de referencia para que se pueda efectuar la copia. Por ejemplo, puede ser el extremo inferior, el punto medio o el extremo superior. En realidad, cuando se hace una copia es indiferente qué punto se toma como referencia cuando existe una longitud fija. Por ejemplo, voy a seleccionar el punto medio y voy a mover el cursor hacia la derecha. Una vez que mueva el cursor hacia la derecha, me pide precisar el segundo punto. Para este caso voy a colocar una distancia. Con el teclado digitamos 0.9, Enter. Y para salir del comando puedo presionar un Enter más o la tecla escape. Voy a seleccionar Enter. Bien, ya está. Es importante que este espacio quede abierto. Para eso hay una opción muy interesante aquí que se llama recortar. Es una opción que también vamos a utilizar bastante, entonces es importante que ya vayamos viendo cómo efectuar los recortes. Entonces vamos a darle un clic a recortar y vamos a leer la instructiva. Dice designe objeto a recortar o seleccionar todo. Normalmente uno tendría que seleccionar los objetos que van a entrar en el recorte, ¿no? O podría seleccionar todo el proyecto, toda la figura, para que podamos recortar cualquier zona sin importar qué elementos tengo que previamente seleccionar. Yo les sugiero que optemos por la opción que dice seleccionar todo. No se olvide que cuando tenemos una opción entre los símbolos menor que y mayor que, es una opción que se puede aceptar o ejecutar simplemente presionando Enter. Entonces vamos a presionar Enter y vamos a hacer esto. Nos acercamos a este tramo, le damos un clic y se borra, ¿no? Se borra. Bien, para salir de recortar vamos a presionar escape. Si hay duda, vamos a repetirlo de nuevo, esta última parte, mire. Bien, para recortar entonces, les sugiero lo siguiente. Aquí está el comando recortar. Si leemos la instrucción, me da dos opciones. La primera, que yo seleccione los objetos que van a entrar en el recorte. Ya, los objetos vendrían a ser las líneas paralelas y los límites de esas líneas paralelas. Sin embargo, hay otra alternativa que dice seleccionar todo. Les sugiero que para todos los casos opte por la opción que dice seleccionar todo. Para eso puede presionar Enter simplemente, ¿no? Y luego váyase a la zona. Va a notar que cuando se acerca aparece un símbolo X, le da un clic y desaparece. Aquí podemos presionar escape porque ya no vamos a efectuar más recorte. Bien, vamos a hacer entonces la puerta. Para eso tendríamos que conocer las medidas de estos rectángulos. Normalmente estos rectángulos vienen con medidas ya preestablecidas, ¿no? Por ejemplo, un marco tiene un ancho de 5 centímetros o 0.05 metros, una altura de 15 centímetros o 0.15 metros. La hoja de la puerta normalmente viene de un espesor
de 0.05 metros y una altura de 0.8 metros. Entonces vamos a colocar esas medidas acá. Mire, comando rectángulo, vamos a darle un clic en esta esquina y voy a avanzar así, hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque el marco está en esta posición. Ahora, cuando avanzamos así, quiero que vea que la primera casilla es positiva y la segunda es negativa. Entonces, en la primera casilla vamos a colocar 0.05. Esa es la base del rectángulo. Vamos a saltar a la otra casilla con la tecla Tab y vamos a colocar menos 0.15 seguido de Enter. Muy bien. Vamos podemos copiar esta figura o volver a dibujar. Vamos a ver cómo copiar. Selecciono la figura. Me voy al comando copiar. En este caso vamos a copiar no indicando una distancia, ¿no? Vamos a copiar mediante un punto de captura. Para eso dice precise punto base, el punto de referencia para hacer la copia. Para este caso me conviene esta esquina, la esquina superior derecha o la esquina inferior derecha. Vamos a dar un clic a la esquina inferior derecha, vamos a mover el cursor y vamos a dar un clic donde queremos que se copie. Luego, como vemos que la figura sigue activa, vamos a presionar escape para salir del comando. Muy bien. Vamos ahora a hacer la hoja de la puerta. Nuevamente ejecuto el comando rectángulo y la hoja de la puerta se origina en esta esquina. Las medidas. Fíjese que en ambas casillas son positivas. 0.05 en la primera casilla. Tecla de tabulación. 0.8 en la segunda casilla. Estas son las medidas de una hoja de puerta convencional. 0.05 el espesor y 0.8 el ancho de la hoja de la puerta. Presionamos Enter y ya está dibujada la hoja de la puerta. Bien, para dibujar la ventana es mucho más fácil. Esta es una ventana que está centrada. Tiene 1.5 metros de ancho. Podemos definir ese 1.5 metros con el comando LNM. ¿No? Mire, vamos a ejecutar LNM. Enter. Ingresamos a justificar y seleccionamos 0. Vamos a seleccionar 0 porque la ventana está bien centrada en el muro. Bien, vamos a seleccionar 0. Luego vamos a seleccionar escala. Y la escala no se olvide que es la separación. En este caso 1.5 metros. Seguido de Enter. Bien, vamos a ubicarnos en el punto medio de esta línea y vamos a avanzar así, miren. Notará que el 1.5 es la separación entre ambas líneas. Y elegimos 0 porque la ventana estaba centrada en este muro. Ahora, el largo de estas dos líneas paralelas es el espesor del muro, 0.15. Enter. Y para salir del comando, porque el comando sigue activo, un nuevo Enter o escape. Muy bien, hay que dibujar rectángulos aquí que representen los marcos de la ventana. En el caso del marco de la ventana, tiene las mismas dimensiones que el marco de la puerta. Para este caso tiene un ancho de 0.15 y una altura de 0.05. Vamos a replicar esas medidas aquí. Comando rectángulo. Partiendo de esta esquina, un clic. Y vamos a colocar, fíjese que cuando avanzo de esta forma, ambas casillas son positivas. Vamos a colocar en la primera 0.15. Presionamos tecla de tabulación. Y en la segunda 0.05 seguido de Enter. En la otra, en la de arriba, podemos hacer una copia también. Sería lo más fácil. Seleccionar el rectángulo que ya hemos dibujado. Comando copiar. Ahora tenemos que saber qué puntos de referencia vamos a utilizar. Porque el comando nos dice precise punto base. El punto base sería la esquina superior derecha o la esquina superior izquierda. Cualquiera de los dos. Vamos a seleccionar la esquina superior izquierda. Y vamos a ver que el cursor captura el rectángulo y lo vamos a ubicar aquí. Exactamente en esta esquina. Bien, podemos dar escape. Y para completar la ventana tenemos que colocar una línea central. Con el comando línea marcamos desde el punto medio del rectángulo superior hasta el punto medio del rectángulo inferior. Puede presionar escape para soltar el comando. Y bien, notará que ya hemos dibujado dicha práctica y con eso terminamos esta parte, la parte número 3 de la clase 6.